2:02 de la tarde, bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Como ya lo adelantaba la presentación en la radio, está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio, revisión de temas de la actualidad y también de interés en el ámbito internacional, y como hemos venido haciendo en las más recientes presentaciones de este programa, lo estamos haciendo acompañado por analistas, por expertos en la materia, quienes nos van a ayudar, quienes nos van a orientar con su visión los distintos aspectos que intervienen, que hay que tomar en consideración en el análisis para poder tener una aproximación y una relevancia de estos eventos. En esta oportunidad acompañados por el profesor Ángel Tortolero Leal. Él es internacionalista, también ha sido diplomático y analista político, invitado con frecuencia por muchos medios de comunicación nacionales e internacionales. Yo lo tenemos acá en el estudio de Venezuela News Radio. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Verdad que es primera vez que vengo en vivo, ¿no? Aunque siempre he estado vivo cuando intervengo, pero para que intervengo... Afortunadamente, profesor, y larga vida, que así sea, que así siga siendo. Estar en estos estudios es todo un honor, y ser entrevistado por ti, sin ánimo de hacer lisonja, es un reconocimiento a la juventud, al profesionalismo y a la entereza con que llevas tú ambos programas, tanto el Venezolana de Televisión como este que haces en la radio. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, le hemos traído este espacio, primera vez que está en directo en el estudio, pero como ya lo decía, con distintas intervenciones vía telefónica, porque son también de esas virtudes que nos permite la radio, para revisar la actualidad y lo que está en desarrollo, lo que comenzó oficialmente el día de ayer, el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual tiene un foco, una orientación hacia configurar un pacto hacia el futuro, revisar los desafíos que nos plantea la actualidad y el futuro, así como los problemas de la gobernanza mundial. Son las coordenadas esenciales de la convocatoria este año. Sin embargo, se han dado una serie de discursos, se han dado una serie de presentaciones en donde está de relieve. Algunos de los temas son esencialmente el genocidio que desarrolla Israel en contra de los palestinos en Gaza. Está el desarrollo de la operación especial militar rusa en Ucrania, y se han mencionado otros mecanismos de intervención, coerción, se ha denunciado así, empleados por grandes potencias, en este caso los Estados Unidos, como es la instrumentalización de las medidas de sanciones económicas en contra de varios países, entre ellos incluido Venezuela, y lo mencionó ayer por primera vez su intervención en la ONU Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, calificando estas como armas de destrucción masiva contra la humanidad. Además de estos aspectos, profesor, ¿cuáles pone en relieve, en valor de lo que ha habido hasta ahora de intervenciones en la ONU? Bueno, revisando algunos discursos, uno nota también una crítica sustantiva y sustancial, sabemos que sin efecto, a la conformación del organismo como tal. Decía junto contigo en el programa Venezolana de Televisión de que la ONU tiene 3 pilares, que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. Y sabemos todos que las decisiones de la Asamblea General no son vinculantes para ningún efecto, más allá del discursivo, y que esta Asamblea General convoca a las naciones, bueno, y presta los espacios para que hayan buenos lobbies, buenos acuerdos entre los países, y algunos presidentes se saluden, otros no, otros se miren feos, y algunos países expresen los éxitos alcanzados en cuanto a la agenda anterior o la agenda histórica, esa Agenda 2030, que contiene las bases sustantivas de un mundo mejor. Sin embargo, esta asamblea destaca cosas bien importantes. Número 1, la visión hacia el futuro pasa por la paz, pero la construcción de la paz no se hace solo con deseo. Así lo dijo ayer Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, cuando dijo, no, la paz no la vamos a hacer con puros deseos. También pasa por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las naciones.
Y eso tampoco pasa por simplemente desearlo, eso pasa por una decisión certera, concreta, en cuanto al derecho que tenemos todas las naciones de ejercer nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro idioma, nuestra política, nuestra religión, creer en nuestros dioses o no creer, y coincidir o no coincidir en esos aspectos. Donde tenemos que coincidir, entonces la agenda futuro está centrada en una visión de preservación de la especie humana. También hay una dura crítica de parte de la Asamblea al uso de las redes sociales como armas de guerra, como armas coercitivas, como armas que van en contra de la voluntad de los pueblos y que van dirigidas a cambiar. Un debate sobre el cual Venezuela tiene mucho que decir a partir esencialmente el 28 de julio para acá, ¿no? Bueno, entonces pareciera ser, de repente uno lo dice y no lo hago con ánimos de petulancia por ser venezolano, ni con ningún ánimo chauvinista, ni decir que en Venezuela somos el ombligo del mundo, ni la última pechicola del desierto, valga la propaganda, como se decía históricamente acá, en mi época por lo menos. Pero sí puedo decir que Venezuela tiene un paso bien adelantado en ese sentido, al igual que Cuba. Las denuncias de Fidel Castro, bueno, desde el Che Guevara, las denuncias del Che Guevara en aquella asamblea siguen estando vigentes las causas de la denuncia, siguen estando las alertas que Fidel Castro dejó para la humanidad, y está muy presente Hugo Rafael Chávez Frías después de aquel célebre discurso del ayer estuvo el diablo aquí, huele a azufre. Hace 19 años. Hace 19 años, pero están intactas las razones por las cuales lo dijo. ¿Y por qué están intactas? Porque el tema es estructural del organismo internacional, del primer organismo internacional, el organismo que supuestamente agrupa a toda la humanidad. Venezuela es protagonista en la Asociación de Amigos en Defensa de la Carta Fundacional de la ONU. Bueno, hoy vimos algunos presidentes de la ultraderecha, hoy no, ayer, hablando desde el podio, esa pared de mármol verde, muy bonita, hablando de allí, y parecía, uno de repente decía, Dios mío, ¿será que tuvieron una dosis de sensatez una vez que subieron al podio? Bueno, Milei criticó el sistema o el funcionamiento de la ONU, claro, desde su perspectiva, pero crítica en función de cómo esta sí, porque funciona. La crítica va, porque el funcionamiento es injusto. Mira, por muchos gritos que pegue el señor Milei, pero el señor es por la hora y por respeto a tu audiencia, que por muchos gritos que él diga, por muy neoliberal que sea, por muy fascista que él quiera presentarse, porque él es un fascista con todas las letras. No es loco. El loco no está, y sabe bien que Argentina no tiene ni voz ni voto. Así de simple en las decisiones en cuanto a la organización del mundo. Así otros presidentes, Uruguay, Paraguay, así vimos algunos centroamericanos que son enemigos radicales de cualquier cosa que sea pueblo, colectivo, socialismo, inversión social, porque ellos eso les da mucha alergia, hablando de que para luchar con la pobreza hay que ser productivo. Ellos de repente descubren el agua tibia con mucha facilidad. Pero más allá de lo que uno pudiera tener como una posición crítica, la verdad verdadera es que la ONU es un organismo que se ha obsolecido, que ha perdido vigencia, y entonces el reclamo, por ejemplo, del grupo de voceros de Oriente, para hablar Asia Occidental y del Oriente del Oriente Oriental, por valga la redundancia, terminan diciendo, bueno, mira, necesitamos un órgano más equilibrado. Entonces hay una propuesta de la Asamblea General para ampliar el Consejo de Seguridad, que es la piedra en el zapato para la humanidad, pero hasta que no eliminen ese bendito derecho a veto, ese poder, ese suprapoder que tienen 5 naciones de decir sí o no a las decisiones de 193 países. Es decir, el Consejo de Seguridad, con los 5 integrantes permanentes con derecho a veto, tendrían que ponerse de acuerdo, es decir, no vetar una resolución que la reforme a ella misma y pueda dar adelante esa incorporación de otros actores al Consejo de Seguridad. Así mismo es. Prácticamente es imposible, hasta ahora sí es imposible. Y no es que un veto tumba otro veto, o sea, uno dice, bueno, hay 5, sí, está en equilibrio, por un lado está Rusia, está los Estados Unidos, está China, pero es que el problema es cuando los Estados Unidos dicen que no está de acuerdo con una resolución para acabar con el detestable genocidio de Israel contra Palestina, simplemente los Estados Unidos dicen, no estoy de acuerdo, y la resolución queda anulada. No es que de los 5, 4 están a favor y uno está en contra. No, simplemente con que uno de ellos diga no, basta. Así los demás digan sí, porque el veto funciona como veto en términos negativos, cuando se niega la moción. Pues para afirmarla simplemente hay que hacer silencio. El otro tema es el tema de los derechos humanos. Fíjate cómo toda la crítica va dirigida
a la Comisión de Derechos Humanos, porque estos derechos humanos han servido para manipular, para decir muchas mentiras, y muchos de los relatos sobre los abusos contra los derechos humanos han sido tomados parcializados por la mediática internacional. Eso es lo que se llama la instrumentalización de los derechos humanos para llevar adelante maniobras de injerencia, de intervención, es decir, se le crean expedientes a estados, a personalidades de supuesta violación o vulneración de derechos humanos para desestabilizar. En términos de muy venezolanos, y los que están escuchando a lo mejor recuerdan, este es el policía malandro que matraquea al pueblo, que agarraba a cualquier ciudadano y le metía un paquetico de droga en el bolsillo o lo acusaba por algún delito y después se lo sustanciaba con complicidad de todos los órganos de seguridad. Actualmente eso no se practica en Venezuela, es muy difícil hacerlo. Hay una fiscalía responsable, hay un país que está enrumbado a ser más decente cada día. Pero esa es la posición de los derechos humanos. O sea, imputarte a ti como genocida, pero Israel no es genocida. ¿Ah? Exacto, ahí es donde pierde como esta relevancia o esta importancia o este respeto a este organismo, ¿no? Porque si actuara en consecuencia y con la misma severidad que pretende hacerlo con casos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, lo que llaman ellos el eje del mal, no lo hacen de igual forma con los Estados Unidos, con los países europeos, que también llevan adelante maniobras o acciones que vulneran los derechos humanos. Entonces, prácticamente estamos ante un organismo que no tiene ningún tipo de densidad moral para actuar. No la tiene. Fíjate tú que el tema de la migración, para no hablar de la migración, la terrible migración provocada por los Estados Unidos de Norteamérica, eso hay que tenerlo muy claro, y sus aliados en el continente, una migración provocada en sentido de que desmejoran las condiciones de vida de los ciudadanos, de los hombres y las mujeres en sus respectivos países, y no le queda más que salir a buscar oportunidades económicas, oportunidades de sobrevivencia. Eso se justifica, eso es válido, eso es verdad, eso no es mentira. Ahora, pero la migración europea, nadie habla de la cantidad de pateras, como le dicen en España, de los muertos que hay porque intentan cruzar el Mediterráneo buscando. ¿Por qué están cruzando el Mediterráneo? Porque acabaste con Libia, porque tienes a un Marruecos haciendo la vida imposible a los árabes, a saharaui, porque en Egipto ya no se puede vivir porque después tumbaste a Mubarak y acabaste los equilibrios políticos. Y el Sahel, que es toda una zona de desestabilización, a pesar de que hay algunos gobiernos nacionalistas. Sí, hay algunos. Entonces, palabras que se vuelve otra vez a reeditar las buenas intenciones sin acciones. Entonces, eso es esa Asamblea General. O sea, estamos en una Asamblea General que está haciendo profundas críticas desde todos los sectores a su composición, a su organización, a su metódica, y que, bueno, ojalá, y eso queda ya en el plano de la fe, ojalá apunten en esa dirección los cambios. Hoy vimos a un Biden, vimos a un Biden que fue a despedirse. Pues esta es mi última asamblea en las Naciones Unidas. Yo desde los años 80 tuve la oportunidad de ser senador y ahí viví la desgracia en Afganistán. Y porque no hablaste de la cantidad de muertos de civiles, mujeres y niños en Afganistán, porque el pueblo afgano no es quien lo dirige, el pueblo afgano es el pueblo a la posición también de Tayyip Erdogan, cuando no sale solo en defensa de los palestinos y no dice, bueno, es que los niños muertos en Palestina son menos niños que los niños en cualquier parte del mundo. Hay una frase lapidaria, dice que en Gaza no solo están muriendo los palestinos, sino que también está muriendo el sistema internacional de las Naciones Unidas. Bueno, en dos sentidos. Uno, porque hay muchos miembros de las organizaciones de Naciones Unidas. De la UNRWA. De la UNRWA y de otras organizaciones que están allí presentes en el trabajo que intenta soliviantar ayudar en el proceso de sobrevivencia en unas condiciones muy difíciles, que han sido asesinados por el ejército israelí con pruebas en la mano. Y sin ningún tipo de complejo de consideración, y más bien han creado las condiciones, la narrativa para actuar en contra de ellos. Son las 2:16 de la tarde, está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM, en Contexto Radio. Estamos en conversación, en entrevista especial con el profesor Ángel Tortolero Leal, revisando la actualidad internacional y en el caso particular el desarrollo de la 79ª periodo de sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a hacer una primera pausa musical y al regreso seguimos desarrollando otros temas con nuestro invitado especial.
2:20 de la tarde, estamos de vuelta con más de Contexto Radio. Está en sintonía de la 104.9 FM y en este programa En Contexto Radio. En esta ocasión, con nuestro invitado Ángel Tortolero Leal, revisando lo que ha sido el desarrollo de la 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y revisar un poco este debate que se actualiza año a año, que es sobre las capacidades o no de las Naciones Unidas como un instrumento efectivo o no para lograr su objetivo esencial, que es la preservación de la paz, la resolución de los conflictos, hasta qué punto ha sido efectivo este organismo para justamente conseguir estos anhelos globales en un mundo que ha estado asignado por conflictos, por amenazas de guerras, en este caso de hace 2 años con el conflicto o la guerra de la OTAN en contra de Rusia a través de Ucrania, que es la permanente amenaza de la devastación nuclear, llevar al mundo hacia la utilización de armamento atómico y prácticamente como que no fuese una acción sin consecuencia, además de lo que sucede en Gaza, que es un genocidio, una matanza, más de 41.000 palestinos asesinados, se habla más de 20.000 niños entre las víctimas y mujeres, incluyendo las mujeres, más del 70% de las personas asesinadas. Estamos hablando con el profesor Ángel Tortolero Leal y estábamos conversando mientras estaba la música al aire y dejábamos la incógnita antes de ir a la pausa sobre cuáles son las reformas, las ideas que están planteadas sobre la mesa, sobre cuáles cambios o reformas debería hacer las Naciones Unidas para hacer algo mejor, más útil y efectivo a la humanidad, tomando en cuenta que ya es un organismo desgastado que no responde a las circunstancias globales. Bueno, un organismo que ha hecho litiasis, como dicen los médicos cuando te tratan. Tiene una litiasis en el riñón, pero tiene piedra, tiene cálculos muy grandes. Este organismo, porque tiene grandes trabas. La primera traba es la conformación del Consejo de Seguridad. Es el único caso donde una organización se subordina a las minorías, no a las mayorías. Toda organización que se jacta de ser democrática impera la decisión de las mayorías sobre las minorías, y esa mayoría puede ser los 2/3 o la mayoría simple, pues la mitad más 1. Sin embargo, en este caso estamos en presencia de un organismo que queda subordinado a la voluntad de 5 naciones triunfadoras, así llamadas de la Segunda Guerra Mundial, pero que tampoco están en equilibrio, porque como te decía, el derecho a veto, un veto no tumba otro veto. O sea, basta que uno de esos 5 vaya en contra de la resolución, de la acción, de la motivación que se ha puesto en el contexto discursivo, para que simplemente no tenga ningún efecto. Si el Consejo de Seguridad tiene 15 integrantes, 5 permanentes y 10 rotatorios. 5 permanentes. Puede estar 14 de acuerdo y viene alguien y dice veto la resolución y hasta ahí terminó. Hasta ahí llegó. Están matando niños en Palestina. Hay que crear los 2 estados con urgencia. Lo hicieron en Chipre, chicos, donde yo fui embajador. Chipre en el año 74 tuvo una guerra entre turcos que fueron a alinear a los turcos chipriotas. Pues una cosa es ser turco chipriota, que es una cultura que se desarrolló milenios. Es una guerra que no ha terminado, ¿no? No, es un armisticio lo que hay ahí. Pero hay un bufferson, hay una zona de amortiguamiento, y 33% de la isla o 30% de la isla está ocupado por las tropas turcas, pero lograron la paz y lograron establecer una especie de una nación con 2 culturas que ya cada vez más se acerca a Turquía, al lado de los turcos chipriotas, y del lado de los grecos chipriotas, pues con gozan el apoyo occidental. Recuerda que Chipre está en el Consejo. Ese sería un buen tema para desarrollarlo en una próxima, así que queda ya agendada. Y lo tenemos al frente, y tenemos a Palestina al frente. ¿Cuál es la resolución de 2 estados? Se hace cada vez más inviable, porque para tener un estado hay que tener territorio. Y cada vez es menos el territorio que tienen los palestinos, y lo poco que le queda es un archipiélago de pueblos que tienen conectividad por carreteras que están custodiadas por el ejército israelí y son controladas por Israel. Entonces, bueno, para no ser más largo el cuento, hoy allí Erdogan ayer decía, bueno, respetar la resolución de 1967, que fue tajante, o la carta fundacional del Estado de Israel, cuando fundaron el Estado de Israel, 12 estados y ya, y listo, porque los israelíes demostraron que habían comprado territorios. Es el único caso de la humanidad donde compras una hacienda y ejerces soberanía
soberanía. Como que si alguien nos comprara el Atol Frío y el Atol Federal, que son gigantescos, que están entre Barinas y Apure, y decretar ahí un país. Pues, si de repente emergiera un país porque ellos compraron esa extensión gigantesca de terreno y ahí se puede hacer un país. Entonces, las Naciones Unidas no operan solo por la voluntad de los países y la buena voluntad de los hombres y las mujeres que la componen, sino por los deseos, los designios de Occidente, que no solo está donde tiene su sede, está en Nueva York, sino que parece como que paga el sueldo de los empleados de Naciones Unidas, también impone la marcha, impone el baile y pasa lo que Estados Unidos así quiera. Hoy con el apoyo de sus más cercanos colaboradores, para no decir una grosería, que es la Unión Europea, y en concordancia con los planes expansionistas del Reino Unido. Nos olvidamos que el Reino Unido es un imperio, eso sí es un imperio. Es un actor que está operando, pero siempre a la saga aparece detrás del policía. Renunció a la Unión Europea el policía de Estados Unidos, para preservar su independencia de negociar con quien le venga en gana. Sí, o sea, no sigue las reglas de la Unión Europea, preserva su moneda, no se subordina a ningún órgano colegiado, porque es una de las monarquías más viejas del mundo. Entonces, bueno, ¿cómo es eso que el señor, su majestad, el rey, vaya a subordinarse a la pila de lacayos que están abajo? Es una cosa así más o menos de cuentico de hada. Mientras eso sucede, el mundo va cambiando, Carlos, tú lo sabes, lo dices a cada rato en tu programa. Las 3/4 partes del mundo, y cuidado si no más, andan buscando relaciones de convivencia, relaciones comerciales, relaciones políticas que les permitan dar el traste con dos cosas que son muy importantes, lo decía Lula da Silva en su intervención: el hambre y la salud. Hay otros que añaden el cambio climático. El cambio climático está involucrado, pero el hambre es tangible y concreta. El mundo produce, desecha a la basura. La producción del mundo occidental, en lo que llaman a los países desarrollados, botan a la basura más del 35% de su producción alimentaria. Es decir, con las capacidades actuales se tiene para alimentar al mundo y sin embargo hay sobra. Porque esos productos no viajan, porque entonces atentaría contra el mercado. Y los enamorados del libre mercado dicen que si hay cuando hay más demanda, hay que aumentar los precios y bajarlos. Hablando de mercado, venía escuchando una intervención de Milei como hace 4 meses en el Luna Park y hablaba de que el mercado no se equivoca. Y que aquel economista que sugiera que el mercado se equivoca tenía que revisar su propia doctrina. Está mencionando justamente, y esa visión dogmática de privilegiar el mercado, la transferencia de mercancía por sobre las necesidades de las personas y de la humanidad, es también un arma de devastación que apunta al estómago de la gente y la vida. En el siglo XX podías hablar de los Estados Unidos y decir que el hambre en el África, el hambre en Latinoamérica, el hambre en los países árabes o en la Rusia de la Unión Soviética, los pobres de la Unión Soviética. Pero es que el tema es que ya la pobreza le llegó 45% a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces estamos hablando del hambre en los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más desigual y con mayor pobreza en las grandes ligas de los países desarrollados, diríamos así. Entonces, el bajón que tiene en términos porcentuales de la calidad de vida en Norteamérica asusta a cualquiera. Porque está bien, tú me vas a decir que Nicaragua, Venezuela, Cuba, o todo lo que es al sur del Río Grande, tengamos grandes dificultades para alcanzar los niveles de prosperidad que en Venezuela los alcanzamos gracias a la revolución bolivariana, y por eso nos torpedearon y por eso nos metieron las sanciones coercitivas unilaterales, porque no solo eran $400 de salario mínimo, el sueldo, el ingreso mínimo de un venezolano, sino que los venezolanos tuvimos la oportunidad de ejecutar el plan de vivienda más ambicioso que se ha parido en esta tierra y que alcanza 5 millones y que Nicolás Maduro ha sostenido en el tiempo y que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo sigue creciendo. Abastecer 6 millones de bolsas claras en un país de 30 millones de habitantes. Bueno, vamos a creer a los señores opositores. Se fueron 8 millones de venezolanos. Bueno, pero ¿cómo alimentamos a los 22 que nos quedamos? 22 millones de personas. Eso proporcionalmente es un indicativo importante, pero cuando tú ves Norteamérica con 350, 400 millones de habitantes, me dice que tiene 45% de pobreza. Estoy hablando... Que es un indicador inadmisible para un país de la envergadura de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump lo acaba de denunciar en su campaña, que está enamorado de devolver las empresas. Eso es casi imposible que lo haga, pero devolver las empresas a los Estados Unidos, porque el índice de desempleo cada día es más alto. Y la migración... Y hay un dato.
Estados Unidos tiene una cantidad de homeless sin techo que es prácticamente como que si toda Venezuela, los habitantes de toda Venezuela no tuviesen viviendas, viviésemos en carpas. Sí, 35 millones de 35 personas. millones que viven en las calles y le dan con unos estantines de madera con un plástico para que aguante más o menos el invierno. Y droga por cantidad, porque tiene 60 millones de adictos. Bueno, imagínense. Entonces, Estas cifras increíbles. 2:31 de la tarde, profesor. Vamos a hacer una segunda pausa. Jonathan, estamos conversando con Ángel Tortolero Leal, internacionalista, diplomático. Fue embajador de Venezuela en Chipre y es un tema que vamos a agendar pronto porque es interesante sobre Chipre. Seguramente mucha gente desconoce la situación de Chipre y de que hay un conflicto y de que técnicamente todavía hay una guerra. Y creo que es una especie de armisticio, no hubo pacificación, no terminó el conflicto. no ha terminado el conflicto, pero hay grandes dolores. Fue en 1974 y se mataron chipriotas contra chipriotas. Unos de cultura turca y otros de cultura greca. Sería, vamos a decir, helénica. Helénica. Sería un excelente tema para una próxima emisión. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Pausa musical y vamos a seguir revisando el tema de las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas, tal cual como está planteada, no le funciona a la humanidad, entonces, y si no se transforma, hay que destruirla. ¿Qué pasaría al mundo sin unas Naciones Unidas? ¿Cuál ha sido el legado que ha dejado este organismo? Vamos a revisarlo al regreso con Ángel Tortolero Leal.
Tarde, está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano en esta entrega con nuestro invitado Ángel Tortolero Leal, diplomático, analista internacional, analista político, con quien estamos revisando lo que ha sido el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y también revisando este tema que se debate todos los años en función de este evento sobre la funcionalidad, la efectividad de las Naciones Unidas, cuáles serían las reformas que se proponen para hacerla más acorde a la actualidad internacional, por qué no se han conseguido esas reformas, por qué el Consejo de Seguridad se sigue comportando como un obstáculo para la transformación de las Naciones Unidas y si el organismo ya no funciona para la humanidad, no funciona o no resuelve los conflictos de la actualidad. Le preguntaba, y si este organismo se destruyera de un día para otro, ¿qué sería de la humanidad sin la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué pasaría si no existieran las Naciones Unidas tal cual, al menos como está funcionando ahora? ¿Sería peor o igual el mundo? El mundo puede vivir sin las Naciones Unidas, definitivamente, en el ejercicio pleno de su... Lo dice un diplomático. Sí, puede vivir sin las Naciones Unidas en el ejercicio pleno de eso que llamamos el multilateralismo efectivo y concreto. Eso significa la construcción de organismos multilaterales que salgan al traste, que puedan planificar, que puedan planear y que puedan corregir errores que venimos arrastrando y proyectar futuros a conquistar. El tema del cambio climático no lo va a resolver las Naciones Unidas solamente, lo van a resolver los pueblos. Ahora, se concentran en las Naciones Unidas las mejores voluntades, pero cuando baja la acción, descubres que en Estados Unidos de Norteamérica que no firma los tratados de acuerdo para bajar el escape de CO2 al medio ambiente, es un ejemplo. O la industria pesada se niega rotundamente a no descargar las aguas en los ríos, en los fuentes. O simplemente llega un gobernante en Brasil y dice que Brasil es de los brasileños, el caso de Bolsonaro, y acaba con una gran cantidad de hectáreas, millones de hectáreas de la Amazonía que nos pertenece a todos. O sea, el tema es mucho más complejo. Ahora, un multilateralismo, que es lo que está sucediendo. Fíjate, el grupo más grande que tiene Naciones Unidas es el anual, los países no alineados. Ahí hay gente de todas las razas, de todas las religiones. ¿La binual o el G77 más China, que en realidad tiene más de 100 integrantes? Sí, también, pero la binual agrupa 130 y tantos países miembros, son 193, sobre la confusión que tuve la otra vez, 193 miembros de la Asamblea General. El más grande después de la Asamblea General es el movimiento de no alineados. El movimiento de los no alineados, que es la sumatoria de los países que no aceptaron ni la hegemonía soviética en su época, ni la hegemonía norteamericana. Pero cuando el mundo era bipolar era mucho más fácil, o eras blanco o eras negro, o eras de un lado o eras de otro, y uno justificaba al otro por los errores, pero también competían por los aciertos. Entonces, bueno, eso nos llevó por un mundo muy distinto. Ahora que las pretensiones hegemónicas de Occidente se quieren imponer ante un mundo donde valga el cimen, sin ánimo de ser peyorativo, donde los enanos crecimos. ¿Y en qué crecimos? Crecimos en acuerdos, crecimos en visión de mundo, crecimos en propuestas y crecimos orgánicamente, económica y socialmente. Y en espíritu y mentalidad. Y exacto, el crecimiento de China, nadie puede negar que de la China del siglo XX a esta China que hay ahora, en este poquito tiempo, 30 años escasos, 35, póngale, China pasó a ser la primera economía del mundo. Pero incluso Venezuela, sin tener la dimensión o el volumen económico, ha crecido también en su mentalidad y su espíritu de esa vocación de defender su soberanía que hasta poco antes de la Revolución Bolivariana no la teníamos. No, y aparte de eso, hay plena conciencia de este pueblo. Señores, nosotros fuimos a unas elecciones, yo se lo decía a unos compañeros en estos días internacionalistas, fuimos a unas elecciones con todo en contra. Una economía devastada por las sanciones, un país en calma, pero con serios problemas por resolver. Serias heridas, vamos a decir, heridas concretas, con un bienestar que se nos vino abajo de la noche a la mañana, se nos cayó el sistema de salud, el sistema educativo, y que a pesar de ello y a contracorriente de lo que esperaban los malévolos enemigos, bueno, pudo superar eso. Y llegamos a las elecciones y gana el presidente Nicolás Maduro, no por quisieron trampa, pero
¿qué trampa vamos a hacer? La única trampa que hay allí... Si más bien una trampa es competir en esas condiciones a uno de los factores. Exactamente. Lo que decía el presidente de la República el lunes, ¿quién ha estado más coaccionado? ¿Si el señor Edmundo González Urrutia o Nicolás Maduro con más de 1000 sanciones, amenazas contra su vida, bloqueo? Por cierto, Edmundo González ya ni suena, chico. Yo estoy muy triste con eso. Yo, verdad que... No se me vino hacia la mente. Eso es un venezolano que anda por España y que de repente tuvo una gran gloria, pero le duró poquito. Pues eso como un cohete, eso de lucecitas en Navidad, los que no explotan. Hace una bengala. Una bengala. Entonces, fíjate, es eso que pasa en Venezuela, que repercute indudablemente, y no nos gusta que repercutan porque estamos sufriendo las consecuencias, pero es así, en una América Latina que se sigue recomponiendo contra corriente de los deseos malévolos de quienes están comprometidos con un orden internacional unilateral, ¿no? Seguimos apostando al multilateralismo y eso es lo que nos ha permitido desde Chávez, pasando por Nicolás, que ha tenido la misión de sostener este proceso a contracorriente de sus enemigos más feroces. Bueno, eso. ¿Cómo te explicas que el presidente Nicolás Maduro, chico, sea recibido por el hombre más importante del planeta, por Xi Jinping? Tú ves que Xi Jinping está puesto en su casa y espera que le toquen la puerta y abrir. A ver, pasa adelante, vamos a conversar. Nosotros somos socios estratégicos de China, no somos subordinados a China. Y ahora tenemos el imperio chino metido aquí. Chicos, por favor, no digan esa barbaridad. No diga esa barbaridad. China es un país respetuoso de la autodeterminación. Si no, pregúntale a los africanos, pregúntale a los mismos europeos, pregúntale a cualquiera que tenga negocios con China. Hay un detalle importante, porque en el lenguaje o en la dinámica internacional o diplomática, el protocolo habla también mucho de un país. Y hay que poner de relieve que China, Xi Jinping o todos sus mandatarios, reciben con las mismas distinciones a los mandatarios amigos de así sea Brasil, Rusia, Venezuela o las islas, corrígame si no existe, las Islas Salomón, creo que son unas islas en el Pacífico. Unos punticos que aparecen reciben con la misma distinción a cada uno de sus colegas, a diferencia de los Estados Unidos, en donde al de las Islas Salomón lo va a recibir el subsecretario encargado de Asuntos Hemisféricos del Pacífico, del Departamento de Estado, prácticamente. Porque es una diplomacia comprometida con el acuerdo, repetirte, los grandes acuerdos. O sea, cuando tú hablas de multipolaridad, tienes que entender de que hay pluriculturalidad, que es respeto a las culturas, respeto a los desarrollos. Eso no hay desprecio desde la mensajería china a ninguna posibilidad en ninguna parte del planeta. China demanda grandes cantidades de insumos alimentarios, energéticos. China hoy no solo produce la mayoría de las cosas que usamos de ordinarios en nuestra vida cotidiana, sino que también produce con su ejemplo en la dimensión de un mundo en equilibrio, en armonía. Es dirigida por el Partido Comunista Chino. Esto siguen insistiendo que es capitalista porque asocian capitalismo a riqueza y socialismo a pobreza. Entonces resulta ser que China ha demostrado con su praxis que el sistema que produce mayor riqueza debe ser el socialismo, porque tiene que repartirla, tiene que... Y un socialismo con características chinas, así lo han desarrollado ellos. Exactamente. Y ya parece ser que es la tesis socialista, sin contradecir los textos clásicos, que están asumiendo algunos gobiernos porque entienden que en la medida que satisfacen las necesidades estructurales de su pueblo, en esa medida son más productivos. O sea que es improductivo el capitalismo, por eso es que ataca con tanta ferocidad a Occidente a todas las iniciativas. Atacas a Rusia a través de Ucrania, porque Rusia también es otro fenómeno. En el año 89 quedó devastado, Carlito, tú eres muy chamo, pero en el año 89 Rusia quedó pero peor que cuando comandaban los zares. Y después vino un señor alcohólico llamado Boris Yeltsin, y por último apareció un Putin, que no es Putin como persona, es Putin y los deseos de un pueblo de superarse a sí mismo, hasta llegar a este momento donde Rusia ha ido superando todos los escollos económicos. No estoy hablando que son mágicos, hay problemas, hay necesidades, hay contradicciones, la sociedad es eso. Pero han desarrollado fórmulas para salir de abajo. Y hay una nomenclatura, una definición que me llamó mucho la atención, hablando sobre las relaciones chino-rusas y cómo no se llevaron bien cuando antes eran socialistas y ahora uno es capitalista y el otro es chino, y hablaban, así como en China ha desarrollado su propia fórmula, su socialismo con características chinas, a Rusia hay que verla o analizarla de que ha desarrollado un capitalismo con características rusas. Sí. Donde no es el capitalismo convencional occidental, sino al que beneficia en función de sus exigencias de desarrollo y que no va
hacia otros países imponiendo su modelo, esa es la respetando clave. La diversidad esa es la clave. Nosotros, de la división en el mundo. Nuestro modelo no se lo imponemos a nadie. Es más, puedo decirle, como miembro del partido mayoritario de la Revolución Bolivariana y como responsable de asuntos internacionales en un pequeño estado del centro del país, que es el estado de Aragua, es pequeño en territorio, tampoco es tan grande. Ayer tuve un interesante debate y conversación con las bases del partido, y no solo para enunciarle, para informarle, sino para debatir, para escucharle, y eso lo estamos haciendo en toda Venezuela, dentro de la estructura del Gran Polo Patriótico. Ahora, ahí se han sumado gente que no es conteste ni es afín al gobierno de Nicolás Maduro. Pero es importante que se suma al debate. Pero van al debate para escuchar, aprender. Cuando te preguntan qué es fascismo, usted dice: en Venezuela el fascismo se llama guarimba. Eso es el fascismo, es la expresión diabólica más elaborada de la maldad humana, expresada puesta en servicio de una política para doblar, para torcerle el brazo, para cambiar la voluntad de la gente por la vía de la fuerza. Y hay una señora que dice: fuerza, fuerza. Pues ella es una fascista. Un profesor amigo mío, yo lo quiero mucho, pero opositor rabioso, me dijo: el fascismo solo lo ejercen los estados porque Mussolini estaba... Y dije: no, mano. El fascismo tiene una taxonomía, tiene un conjunto de elementos que lo identifica como tal. La deshumanización es uno de ellos. Para yo matar a una persona debo considerarla no humano. Para yo quemar a un Orlando Figueres, que es el ejemplo que más grande tengo, pero para yo quemar, degollar, asesinar y perseguir a alguien por el color de la piel, por el nivel económico, por su afición política o religiosa, yo debo deshumanizarlo para que eso no me cause ningún daño. Entonces, estamos frente a una patología de la violencia que quiere ropar el mundo. Por eso el discurso de Milei es violento, por eso en Venezuela se quiso imponer la violencia, por eso quienes combaten o quieren retomar el poder en Nicaragua son violentos. ¿Y desde dónde ejercen la violencia? Desde algunos centros de poder muy interesantes. En Nicaragua desde la Iglesia Católica. En Venezuela en una época desde la Iglesia Católica. No olvidemos que la Conferencia Episcopal Venezolana era un partido político contra Chávez. Contra Chávez. Esto no me estoy metiendo con la fe de nadie. Viva la fe de los pueblos y cada quien tenga la fe que quiera. Pero la autoridad de la Iglesia Católica se comportó peor que el partido nazifascista que apoyó a Hitler para que llegara al poder. O sea, vamos a estar claros, estamos frente a un grandes riesgos, y eso lo está viendo la derecha socialdemócrata, la izquierda progresista y la izquierda más comprometida con los pueblos, y esa expresión en la ONU. Profesor, nos faltan unos 6, 7 minutos, y no quería terminar esta conversación con otro tema que ha estado presente en las intervenciones de las Naciones Unidas, aparte del genocidio en Gaza, lo que se está desarrollando en el Líbano. Y un detalle o un aspecto alarmante, lo que fue el ataque durante 2 días del estallido simultáneo de unos dispositivos de comunicación que se convirtieron en armas letales contra sus mismos usuarios. Que parece increíble que el celular que tengamos en la mano, en el caso de ellos unos beepers, le estallaron de repente por una instrucción remota. ¿Qué precedente sienta eso que hicieron en el Líbano y lo que está sucediendo ahora? Más de 500 muertos en los últimos días por los ataques. Si no mal no recuerdo, ayer, tú sabes que yo soy un veedor de las malas noticias que producen los grandes canales, los grandes medios de comunicación. Hablaban de 589 a la 1 de la tarde, que creo que sintonicé una de estas cadenas, FREN 24, una cosa de 500, y lo dicen con una facilidad. Llevan ya 598 asesinados. No son tantos. No son muchos, eso es nada. O sea, pero que le mataron a un familiar a ellos, para ver cómo se pone. Fíjate, Israel es el productor de armas de destrucción masiva más grande que tiene el planeta. No las grandes armas de producción masiva, pero sí las armas de destrucción de uso personal, pero que atentan contra las personas en gran cuantía. El high-tech está en Herzliya Pituach, que es una ciudad que está en Israel. Yo tuve la oportunidad, hace bastantes años, de conocerlo, y desde ahí se planificaba. Además está en la industria de Rafael, que es la industria de producción de armas personales, y el sistema de armas que nosotros tuvimos en una época, los F-16 los controlaban desde allí. Eso está en el desierto del Negev. El sistema aéreo, las armas personales, la réplica de las armas rusas, que fue lo que mostró
el señor ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, están replicando, porque también hay un mensaje, y tú que eres comunicador sabes cómo funciona eso. Si tú le pones Kalashnikov a un arma, nadie va a ver la letra chiquita donde fue fabricado. Todo el mundo va a decir, eso es ruso, por lo tanto los va a llevar que fue el argumento que usaron, pero bueno, hay armas rusas, hay armas eslovacas, checas, ¿cómo está Estados Unidos detrás de eso? Bueno, Israel tiene el control de la producción de armas, así como tiene el control del tráfico de diamantes, los diamantes de sangre del África. Y porque Israel es una corporación para y por la guerra. Estoy hablando del Estado. ¿Y eso que está diciendo no es antisemita, profesor? No, antisemita sería meterme con los judíos, que es una confesión religiosa la cual respetamos, y que, por cierto, desde el Islam se le respeta supremamente, porque son primo hermanos. La primera religión del monoteísmo es el judaísmo, la herencia que deja Abraham, la promesa que le hace a Abraham de la creación del pueblo, pero Dios le hace a Abraham, y Abraham se le hereda a todos los profetas, y de ahí en adelante, y después en el 1000 y pico, el 800 algo, no recuerdo la fecha, nace el Islam como la segunda religión pero que el cristianismo es una división del judaísmo. Por lo tanto, nosotros que somos de formación esencial judeo-cristianos no podemos ser antisemitas, y meternos contra un judío, meternos contra un musulmán, es ser antisemita. Por eso que nosotros le quitamos la religiosidad y salimos en defensa rotunda. Y no está hablando alguien ni siquiera puede llamarse ateo. Yo no suscribo ninguna religión en concreto, o sea, más allá y tengo respeto por todas, pero pido respeto para el pueblo judío, porque el Estado sionista le ha robado los signos y los símbolos al judaísmo para escudar su propia fechoría. Porque no creo yo que ese Dios que ellos adoran, que es el Dios monoteísta, que gobierna Occidente, que impone unas normas morales, esté muy de acuerdo con matar niños, mujeres y viejos y hombres desarmados. Eso no se justifica por ninguna parte. Pero volviendo al tema de este ataque con los celulares o con los beepers, es un precedente gravísimo. Pero fíjate, Israel entonces se conforma allí en lo que va la Gran Palestina, toman una porción de tierra, en el 67 van contra Siria para tomar las alturas del Golán y hacerse dueño de lo que se llama la región Judeo-Samaria, donde está el mar de Galilea, que es un pozo de agua dulce bien bonito, bastante, bueno, pequeño para nuestro gusto, porque nosotros podemos el lago de los Tacarigües, mal llamado lago de Valencia, y es como 50 veces más grande. Pero bueno, entonces de allí se alimentan de agua dulce. Lo que comenzó siendo una necesidad para abastecer de agua Israel terminó siendo un posicionamiento geoestratégico y geopolítico. Y en el sur del Líbano tienen una espina que sacarse, que es que el ejército de Hezbollah, que no es un ejército terrorista, sino una justificada agrupación de defensa de su nacionalidad, de su cultura, igual como lo es Hamas, igual como son todos los ejércitos que compongan las naciones para defenderse. Le dio una paliza a Israel y lo sacó del sur del río Litani, que es la frontera que ejerce por la parte norte con la Palestina ocupada. Sí, porque hay un caso del mito de la infalibilidad de Israel en algunos aspectos, incluso en esos conflictos no salió ganando Israel en contra del Líbano, sí dejando mucha devastación, pero no ganó esas intervenciones. La tecnología para matar es superior, vamos a estar claros. Pues. La producción de armas, de destrucción es masiva, pero para la guerra, me decía un militar, compañero alumno del doctorado de Seguridad y Defensa en Seguridad Integral de la Nación, me decía, mira, para ir a una guerra como soldado hay que tener una sola condición, y es luchar convencido que estás luchando por tu país, por los valores de tu cultura, estás luchando por algo. En cambio que el israelí, que son nacionales de muchas partes del mundo, el israelí es multinacional, no tiene una concreción nacional. Ahí no hay un israelí de corazón puro que sea esencialmente por la protección de la nación israelí, sino un israelí traído de Europa y de muchas partes del mundo que lucha para poder vivir en la parte más occidental de lo que ellos llaman el Medio Oriente, porque hay que reconocer que Tel Aviv, Herzliya, las ciudades israelíes son ciudades modernas, como que agarraras un pedazo de Europa y lo pusieras en el medio del desierto. Y ellos tuvieron un sistema de seguridad que se les vino abajo. Por eso las protestas contra Netanyahu. Y ahora están la gente, los israelíes, los cuales uno respeta y quiere que tengan un pueblo, pero que respeten a los palestinos, están saliendo a la calle porque Netanyahu le bajó la calidad de vida.
que no se oponen al genocidio en contra de los palestinos en Gaza, sino justamente es un tema interno. Un tema interno. Un cuestionamiento a las autoridades por eso. Y pero ahora no, están obligando, no obligando a la paz porque necesitan el retorno de sus muchachos que están del otro lado como prisioneros de guerra de parte. Bien, con esta intervención del profesor Ángel Tortolero Leal llegamos al final de esta emisión de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Estuve en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio. Profesor, agradecidísimo de verdad por haberle tenido. Ya sabe, está agendado, vamos a concertar la fecha pronto, para hablar sobre Chipre. Sí. Sobre qué sucedió en Chipre. La guerra en los años 70, incluso hay una novela brasileña que se enmarca en ese contexto. Sí, sí. Me acuerdo de una oportunidad que la vi y no entendía, o fue ahí que me aproximé de que hubo un conflicto. Además, te puedo decir, el último presidente comunista que para descanse, Dimitri Christofias, ganó por elecciones en Chipre, cuando yo fui embajador. Bueno, un detalle, un dato histórico, el cual esperamos Dios mediante seguir profundizando en otra presentación de En Contexto Radio. La invitación es para que continúe con nuestra programación. Hasta la próxima semana. Contexto Radio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todo el equipo que hace posible este programa. Este programa. Recuerden sintonizarnos cada semana para mantenerse informados y ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Hasta la próxima con más del Mundo en Contexto.